Hola, buenas a todos gente, acá les traigo el cuarto capítulo de esta gran historia, espero que lo estén disfrutando igual como lo hago yo, y si es el caso te invito a suscribirte, para así apoyarme a subir más vídeos. Mi objetivo para este año, para este canal es poder monetizar, ya que de verdad por si necesito monetizar, estoy pasando por un momento difícil de mi vida que necesito ingresos extra y planeo conseguirlo haciendo cosas que me gustan, por ejemplo compartiendo fanart que leo, y disfruto para que otros también conozcan y disfruten. Bueno, ahora comienzo con la sección de saludos. Saludos para MyBlackFanFixit que dice hola, ¿qué tal? Gracias por el hola, jajajajaja. Ahora para Gotita Avendaño C4B, gracias por las felicitaciones. Y por último para Sfor Studios, y aunque me demore un poquito planeo subir hartos vídeos. Y ya vamos por el 4 capítulo. Si te gusta lo que oyes te invito a suscribirte, y si ya lo estás comenta y dale a me gusta a los vídeos, me ayudarías bastante. Bueno, se cierra la sección de video, que lo disfruten. Capítulo 4. El discurso del rey, escena retrospectiva. Tan solo 6 horas después de finalizar el torneo, los miembros de élite de la Fuerza Azul ya habían llegado a la isla de entrenamiento y habían terminado de descargar su transporte. Muy bien, hombres, quiero que todos se familiaricen con el entorno y regresen antes del atardecer, ordenó el capitán Meditrain mientras sus hombres comenzaban a dispersarse. Capitán. Vehículo en camino. Gritó el soldado Aden mientras un aerodeslizador rojo descapotable se dirigía a toda velocidad hacia el grupo de soldados. Todos en la unidad se dispersaron inmediatamente en una formación defensiva. En caso de que hubiera un ataque dirigiéndose hacia ellos, la unidad se ganó muchos enemigos después de todo. El vehículo en cuestión se detuvo bruscamente justo en la zona de muerte de la formación casi circular que había adoptado la Fuerza Azul, con las armas desenfundadas. Dentro del coche había una mujer solitaria y con aspecto muy enfadado que empezó a gritar en cuanto apagó el motor. ¿Dónde está el viejo pervertido?, exigió a los hombres que la rodeaban. Bueno. Estoy esperando. Continuó al no obtener respuesta inmediata. Señora, no estoy seguro de a quién busca, pero no puede quedarse aquí esperándolos. Esta es una zona restringida. El capitán Meditrain respondió con voz tranquila, pero su mente seguía trabajando, intentando analizar la amenaza potencial que representaba esta mujer. No te hagas el tonto conmigo. Veo la casa del pervertido justo detrás de ti. ¿Dónde lo escondes? Tengo que empezar el entrenamiento de verdad si quiero recuperar a mi bebé para que sea un erudito en lugar de un matón como su padre. El sargento Caspin se inclinó hacia el capitán. Oiga, capitán, ¿cree que es una de las otras luchadoras de las que hablaba el viejo? Dudo que no me parezca una luchadora, respondió el capitán, lo suficientemente alto para que Kiki pudiera oírlo. Disculpe. Gritó furiosa por la falta de educación de los soldados. Les cuento que llegué a cuartos de final del torneo mundial de artes marciales, y no solo eso, sino que estuve casada y entrenando con el hombre más fuerte del planeta durante los últimos 5 años. Continuó dándole golpecitos en el pecho al capitán repetidamente, para su diversión. Luchar en un pequeño torneo no impresiona de guerreros como nosotros. Verás, somos fuerzas especiales de élite, arriesgando nuestras vidas a diario. Y no quiero decepcionarte, cariño, pero no te casaste con el hombre más fuerte del mundo porque nunca te había conocido. Añadió con una sonrisa despiadada antes de estallar en carcajadas. Todos sus hombres lo imitaron. ¿Cómo te atreves a insultar a mi esposo? Salvó al mundo del rey Piccolo y dio su vida luchando contra su propio hermano. Chilló Kiki, haciendo que todos los presentes se taparan los oídos. ¡Qué cara! Voy a tener que enseñarles modales. Su voz se volvió gélida y cargada de veneno. Bueno, supongo que soy lo suficientemente hábil como para hacerte entrar en razón sin dañar permanentemente esa carita tuya. Pero estoy un poco fuera de tu alcance. Te dejaría inconsciente demasiado rápido para que el mensaje atravesara tu cabecita. Soldado Aden, demuéstrale lo superior que es. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro cuando el miembro más joven del escuadrón dio un paso adelante, ansioso por impresionar a su oficial al mando. ¿Estás lista, cariño?, dijo el joven soldado con una sonrisa condescendiente mientras se acercaba a ella. Kiki dejó que su postura hablara por sí sola. ¡Ay, qué monada! Continuó burlándose el soldado Aden justo antes de abalanzarse sobre ella con la intención de inmovilizarla rápidamente, pero no salió como lo había planeado. Mientras aún estaba en el aire, Kiki simplemente asestó una patada lateral, más rápida de lo que la mayoría de los miembros de la Fuerza Azul pudieron seguir. Su talón se clavó profundamente en el abdomen del soldado, dejándolo sin aliento.
Sin embargo, lo que pudieron ver fue el cuerpo de su aliado doblarse por el golpe y luego salir disparado a gran velocidad, cayendo desplomado, completamente inmóvil. La mayoría del escuadrón simplemente se quedó mirando el cuerpo inerte de su camarada por un momento antes de apresurarse a vengarlo, sin necesidad de órdenes, solo el sargento Caspin y el capitán Meditrain se quedaron atrás para observar cómo los demás atacaban a este enemigo desconocido pero ahora potencialmente peligroso. El cabo Aegean fue el siguiente en caer. Se abalanzó intentando asestarle un puñetazo en el estómago a Kiki, pero su golpe fue interceptado y otro mucho más fuerte le asestó justo entre los ojos, noqueando al instante al veterano soldado. En cuanto comprobó que el primero estaba fuera de servicio, Kiki se vio obligada a agacharse para esquivar una patada lateral certera del sargento Adriak, y luego tuvo que girar para esquivar una vertical del soldado Bengal. Con maestría, utilizó su giro para ganar impulso y asestar una devastadora patada giratoria al pecho del soldado Bengal, añadiendo al hombre, ahora inconsciente, a su creciente pila. Terminó su giro justo a tiempo para levantar el antebrazo y bloquear otro golpe del sargento Adriak, antes de golpearlo en la garganta. Mientras este se tambaleaba hacia atrás, agarrándose la tráquea casi colapsada, ella le asestó un golpe en la frente, dejándolo también inconsciente. Ahora viene tu lección, grandullón, dijo sin siquiera intentar ocultar la amenaza que sus palabras contenían. El sargento Caspin estaba realmente nervioso, algo inusual en él, pues solía ser un adicto a la adrenalina. Además, era el miembro más fuerte de la Fuerza Azul, además del capitán. También era lo suficientemente inteligente como para saber que no estaba tratando con una persona normal. No había forma de que pudiera enfrentarse a dos de los combatientes que esta mujer había despachado fácilmente, y mucho menos a todos. Sargento, cuídela, recupere el honor de la unidad. Gritó el capitán, curioso por ver cómo se comportaría la mujer frente a su segundo al mando. El sargento Caspin tragó saliva en silencio antes de responder. Sí, señor, mientras se acercaba a la mujer que había superado fácilmente a 4 de sus camaradas. En cuanto estuvo a 3 metros, ella se abalanzó sobre él. Apenas pudo levantar el antebrazo lo suficientemente rápido para bloquearlo, pero la fuerza del golpe fue suficiente para derribarlo de espaldas. Rápidamente aprovechó el rebote natural de su cuerpo al chocar contra el suelo duro para incorporarse y rodar hacia atrás para evitar una patada descendente, que provocó un pequeño cráter donde yacía. Fue un golpe del que probablemente nunca se recuperaría si hubiera impactado. Sin embargo, su evasión solo retrasó lo inevitable, ya que la furiosa artista marcial simplemente usó la fuerza de su golpe descendente para lanzarse sobre él aún más rápido que antes. Al atraparlo en el instante en que aterrizaba de nuevo, su puño le expulsó todo el aire de los pulmones mientras salía volando hacia atrás, demasiado conmocionado como para moverse. Para cualquier observador externo, parecería tan inconsciente como cualquiera de sus otros aliados. Entonces se volvió hacia el único hombre que quedaba en pie, el que originalmente la había insultado no solo a ella, sino también a su esposo, algo que simplemente no toleraría. Una auténtica sonrisa depredadora cruzó su rostro mientras miraba fijamente a su nueva presa. Por una vez, el capitán Meditrain estaba entusiasmado con el combate. En los últimos 15 años, jamás se había enfrentado a un solo oponente que pudiera siquiera aspirar a seguirle el ritmo. La única verdadera emoción que sentía era si ordenaba a escuadrones enteros de sus hombres que lo atacaran a la vez, e incluso así los despachaba con facilidad. Esta mujer, sin embargo, venció a la élite de su unidad con la misma facilidad, si no con más facilidad, que él. Estaba seguro de que disfrutaría de esta pelea. Los dos se miraron fijamente, uno intentando evaluar a su sorprendente rival, la otra decidiendo la mejor manera de vengarse de los insultos. En un instante, ambos se lanzaron, y el sargento Caspin los miró con los ojos muy abiertos mientras los dos combatientes se convertían momentáneamente en borones. El capitán Meditrain se lanzó al combate con la intención de dominar a su oponente mediante pura fuerza bruta, con su enorme brazo en un amplio arco para generar el máximo impulso. Pero fue sorprendido cuando su objetivo simplemente se agachó ante su ataque, dejándolo desequilibrado e indefenso ante el golpe inicial de Kiki en el estómago. El gigante se tambaleó hacia atrás. Ningún oponente le había asestado un golpe desde que se unió a las fuerzas especiales, y nadie había esquivado uno de sus golpes en mucho más tiempo. Sin embargo, no tuvo tiempo de rememorar la importancia del logro de Kiki, ya que la mujer lo tenía encima, con la intención de no darle tiempo a recuperarse. Golpe tras golpe le llovían, y por primera vez en su vida le costaba mucho bloquearlos.
Sus golpes eran tan rápidos y numerosos como fuertes, una combinación inusual. Para colmo, sus fintas eran casi impecables, lo que lo obligaba a bloquear ataques que nunca llegaban, mientras que el verdadero venía de otra dirección. Estaba empezando a recibir mucho daño cuando, finalmente, el patrón terminó al moverse para bloquear un golpe fingido y ser barrido por una patada baja. El sargento Caspin se quedó atónito cuando la mujer asestó un golpe al capitán, un hombre al que creía prácticamente intocable, pero cuando derribó su enorme figura de una sola patada baja, empezó a preocuparse. Cuanto más miraba al ser que tenía delante, menos le parecía una mujer y más se sentía como una especie de monstruo. Al caer al suelo, el capitán Meditrain rodó y logró distanciarse ligeramente de la mujer que se burlaba de él, la luchadora más fuerte de toda la EXF. Su cuerpo estaba cubierto de moretones que ya se estaban formando, un testimonio visible de la fuerza que impulsaba los golpes de la pequeña mujer. ¿Cómo es posible? Soy el mejor luchador del mundo, nadie debería poder tocarme, pensó Meditrain mientras, de pie con la guardia en alto, intentaba desesperadamente recuperar el aire que había perdido casi un minuto antes tras una patada particularmente potente en el estómago. Kiki se quedó allí de brazos cruzados con una mirada de desprecio en el rostro mientras observaba al gigante herido intentar recuperar el aliento. A pesar de toda su palabrería, había demostrado no ser mucho más fuerte que sus lacayos. Si te disculpas, ¿terminaré esto rápido?, preguntó, ya aburrida de la pelea. Todos eran tan débiles que no van a ser de ninguna ayuda cuando la loca familia de Goku traiga a mi hijo de vuelta. ¿En qué estaba pensando el maestro Rossi? Comenzó a gruñir para sí misma, furiosa con el anciano no solo por retrasar su entrenamiento, sino por retrasarlo para reunir luchadores débiles que no la ayudarían. El capitán Meditrain se da cuenta de que la mujer parecía haberse quedado en blanco. Ni siquiera me toma en serio. Gritó dentro de su cabeza, repentinamente furioso. Saltó hacia adelante y asestó un potente golpe en el rostro de la mujer, que estaba desorientada, derribándola. Estaba tan feliz pensando que había ganado que no se dio cuenta del poco daño que en realidad le había causado. La mano de Kiki recogió un pequeño hilillo de sangre que le salía de la comisura del labio, y luego se levantó temblorosa. No temblaba de dolor ni de las lesiones que el golpe pudiera haberle causado en la cabeza, principalmente porque no las había causado. No, temblaba de ira. Una furia inconcebible la invadió y empezó a gritar. El capitán Meditrain dejó de autocomplacerse y se giró, atónito, para mirar a la mujer que tenía delante, ahora aparentemente envuelta en llamas rojas. Antes de que él tuviera la oportunidad de reaccionar, ella estaba allí frente a él, lanzando una furia de golpes contra su abdomen, para luego terminar el ataque con una poderosa patada lateral que se estrelló contra su sien y dejó al gigante inconsciente antes de tocar el suelo. Kiki respiró profundamente tratando de calmarse, antes de examinar su trabajo, el viejo pervertido debería llegar pronto, murmuró en voz baja antes de comenzar a perdonar a los oponentes de las sombras para mejorar su técnica como Goku le había mostrado durante los primeros días de su matrimonio. El sargento Caspin se quedó allí, completamente sin palabras, observando conmocionado la fuerza y la velocidad que aparentemente poseía la mujer. Después de un rato, pareció aburrirse de su combate de sombras y empezó a correr por toda la isla. La había visto pasar 7 veces antes de que el maestro Rossi y los demás aparecieran. Fin del flashback. Al final de la historia, tanto Nan como Bora sudaron la gota gorda ante la idea de que un luchador con ese tipo de temperamento entrenara con ellos. Sí, bueno, eso suena a como Bulma dijo que Kiki estaba tomando la noticia. Rossi tragó saliva antes de continuar. Reunamos a todos en casa antes de que regrese. No queremos ponerlos en mayor peligro. El maestro Rossi dijo, con la frente sudorosa acumulándose ante la idea de tener que lidiar con una princesa Wei aparentemente furiosa durante el próximo año. Rossi, Bora y Nan se pusieron manos a la obra rápidamente para levantar y curar a todos, mientras esperaban su regreso. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho, y Kami estaba de su lado por una vez, ya que parecía realmente agotada. Ya, era hora de que llegaras, más te vale tener un entrenamiento importante planeado para recuperar el tiempo perdido, logró decir entre cada jadeo. Vaya, esto es peor de lo que pensaba. Si se destroza así, va a morir antes de que los Saiyajin regresen, pensó el maestro Rossi mientras la observaba tambalearse, visiblemente agotada. Kiki, ya terminaste por hoy, ya te exigiste demasiado. Antes de que el ermitaño tortuga pudiera terminar la frase, se abalanzó sobre él, aunque, exhausta, ni siquiera pudo acercarse a golpearlo.
Tras unos segundos infructuosos, su cuerpo finalmente cedió y se desplomó en el suelo, apenas capaz de recuperar el aliento. De eso hablaba hace un momento. Tu cuerpo no está en condiciones de entrenar más hoy. Has agotado por completo tus reservas de ki. Necesitas darle tiempo para recuperarte entre entrenamientos. De lo contrario, acabarás agotado, como ahora, lo reprendió el maestro de artes marciales. Kiki intentó lanzar una mirada fulminante al anciano, pero no tuvo fuerzas, y en el fondo sabía que tenía razón. Simplemente no soportaba la idea de que su bebé se hubiera ido sin hacer nada para recuperarlo. Finalmente, se permitió hacer algo que no había hecho desde que recibió la noticia del secuestro de Gohan. Empezó a llorar. Mi bebé, esos monstruos se llevaron a mi bebé, sollozó, mientras la pérdida de su único hijo la golpeaba con fuerza. Kiki, ven aquí, dijo Roshi, ignorando por completo la oportunidad de echarle un vistazo al escote, mientras se agachaba para ayudarla a ponerse de pie. Descansaremos esta noche y estarás lista para salir mañana temprano, dijo con la voz más tranquilizadora que pudo. La condujo a la casa y le instaló una de las camas plegables que Bulma les había proporcionado. En un par de minutos, se quedó dormida, igual que las demás, completamente exhausta. Tendré que vigilarla de cerca, pensó mientras salía para ayudar a sus únicos alumnos conscientes a familiarizarse con su hogar para el próximo año. Cuando regresó afuera, Nami y Bora ya habían descargado sus escasas pertenencias y habían comenzado su propio combate ligero. Mientras observaba, notó que Bora tenía una clara ventaja en fuerza, pero Nami era muy superior en velocidad. Observó durante unos minutos más mientras intercambiaban golpes y puñetazos, antes de decidir que sería mejor dar por perdida la noche y comenzar de nuevo por la mañana, cuando llegara el Rey Chapa. Espero que los demás estén progresando mejor que nosotros, murmuró el maestro Roshi antes de entrar a cocinar para todos. El Rey Peludo estaba a punto de jadear, sentado en su sillón favorito de su habitación. Estaba a punto de pronunciar el discurso más importante de su reinado ante la gente de la Tierra, y posiblemente el más importante jamás pronunciado por un gobernante de la Tierra. Debía encontrar el equilibrio perfecto para advertir a la gente de la inminente invasión y evitar causar pánico. Uno de los camarógrafos lo sacó de su estado de trance y le dijo: «Estamos en vivo en 5, Su Majestad». «Ah, enseguida voy, gracias», dijo apresuradamente antes de mirarse por última vez en el espejo. Al decidir que se veía bien, volvió a sus pensamientos mientras regresaba a su escritorio prácticamente en piloto automático. Para cuando llegó, ya le quedaban 2 minutos y desaparecieron más rápido de lo que creía posible. Antes de que se diera cuenta, el camarógrafo principal ya estaba contando los últimos 5 segundos. Allá vamos, pensó justo cuando la luz roja de encendido encendió la cámara y recibió la señal para empezar. Sus instintos políticos naturales se apoderaron de inmediato y todo su nerviosismo se desvaneció. Buenas noches, conciudadanos de la Tierra. He programado este anuncio repentino para avisarles con antelación de una grave amenaza para la Tierra. En menos de un año, llegará una fuerza invasora alienígena con la intención de exterminar toda la vida en la Tierra. En total, esperamos la llegada de 3 cazas en poco más de 11 meses y medio. Aunque los atacantes son pocos, lo compensan con una fuerza increíble. Las armas convencionales ni siquiera los afectarán, al igual que los monstruos liberados en el planeta durante los terroríficos ataques del Rey Piccolo. Se cree que cada uno de ellos es mucho más fuerte que el Rey Piccolo, derrotado hace apenas 7 años por un gran héroe. Un joven llamado Son Goku, que compitió en el torneo mundial de artes marciales 3 veces de niño, llegando a la final en cada ocasión y ganando el 23º torneo contra el hijo del Rey Piccolo. El Rey Peludo se tomó un momento para beber un poco de agua antes de comenzar de nuevo. Se ha reunido un equipo especializado para prepararse para combatir esta amenaza. Estará compuesto por los luchadores más fuertes del planeta. Además de Son Goku y el hijo del Rey Piccolo, el grupo estará compuesto por varios excampeones mundiales de artes marciales, competidores y otros artistas marciales de élite, además de la Fuerza Azul del Ejército. Son la mejor oportunidad de la Tierra para la victoria, pero eso no significa que sean nuestra única esperanza. Si conoces a un artista marcial poderoso o eres uno que desee ayudar a defender el planeta, contáctanos al número que aparece a continuación para que podamos comenzar tu entrenamiento de inmediato. Solicitamos que, durante este tiempo, todos aquellos que no han dedicado su vida a las artes marciales continúen con sus vidas con la mayor normalidad posible, ya que cualquier interrupción masiva podría perjudicar a la fuerza de defensa más que beneficiarla.
Además, cuando llegue el momento de la llegada de los invasores, pediremos a todos los equipos de noticias que se mantengan alejados del combate para minimizar las bajas civiles. Trabajaremos en otros medios para transmitir la batalla. El rey continuó su discurso durante varios minutos más, pero al menos un hombre, en lo profundo de la cordillera del norte, ya tenía planes más ambiciosos. Había empezado a ver el discurso porque los analizadores de sonido de su ordenador habían detectado que el rey había pronunciado el nombre de su archienemigo, Son Goku. El ordenador rebobinó inmediatamente el discurso para que su creador pudiera ver el mensaje completo. El planeta va a ser atacado y esa peste de Goku intentará derrotar a los atacantes. Interesante, muy interesante. Empezó a retorcerse el bigote, pensando en cómo aprovechar la sorprendente situación. De repente, se levantó y empezó a pasearse entre sus creaciones. La mayoría estaban lejos de estar terminadas, como sus nuevos cautivos, a quienes ni siquiera había tenido la oportunidad de mejorar. Sin embargo, entre sus inventos puramente mecánicos, tenía varios que aún estaban a 4 años de completarse. Finalmente una sonrisa comenzó a extenderse por sus labios, descubrió cómo manejar mejor la situación, deteniéndose ante sus 2 inventos más competentes. Sí, ustedes 2 lo harán bien, dijo su voz apenas por encima de un susurro, antes de estallar en una risa maníaca, que resonó por todo su laboratorio. La noche había transcurrido tranquilamente en el sitio de la escuela Tortuga, y antes de que ninguno de los nuevos estudiantes se diera cuenta, llegó el momento de levantarse y comenzar el primer día de su nuevo entrenamiento. Después de que el grupo hubo comido y logrado salir, la mayoría todavía se quejaba de lo adoloridos que estaban o le lanzaba miradas sucias a la única mujer del grupo cuando ella no estaba mirando. Primero, hagamos una prueba para ver dónde están todos ahora mismo, dijo de repente el maestro Rossi con una sonrisa al recordar haberles hecho a Krilin y Goku la misma prueba. Con una carrera de 100 yardas por hora bastará, dijo mientras rebuscaba en sus bolsillos buscando su cronómetro. Al cabo de un momento, lo encontró y preguntó. Bien, ¿quién quiere empezar? El sargento Aegean levantó la mano primero. Era uno de los 2 miembros más rápidos de la Fuerza Azul. Decidió que intentaría afirmar su dominio sobre su rival, el sargento Adriak, al menos en términos de velocidad, de una vez por todas. Todos se alinearon a 100 yardas del árbol, que sería el punto de partida de la carrera, y mientras tanto, el sargento Aegean aprovechó la oportunidad para deshacerse de su pesado equipo de combate que podría lastrarlo. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! Gritó el maestro Rossi, y partió. Cruzó la meta con la velocidad de un corredor olímpico. Tras la lectura del tiempo, 10,05 segundos, y un intercambio de palabras entre los acérrimos rivales, fue el turno del sargento Adriak de probar suerte. Sabía que tendría que dar lo mejor de sí para superar a su máximo rival, pero confiaba en sus habilidades. Tras quitarse la armadura de combate, estaba listo para la carrera. El maestro Rossi volvió a contar los tiempos y, de nuevo, un miembro de la Fuerza Azul demostró una velocidad asombrosa, justo por debajo de las limitaciones humanas normales, con un tiempo de 10,08 segundos, apenas inferior al de su rival. Se desató una discusión a gritos sobre la interferencia del viento y otras objeciones antes de que Rossi se cansara. ¡Basta!, gritó, sorprendiendo a todos los presentes, quienes jamás habían oído al anciano alzar la voz. Ambos estuvieron impresionantes, pero tenemos que poner a prueba a otros, así que podrán terminar esta conversación después de terminar el entrenamiento. ¿Quién sigue? Su voz, de mando anormal, cambió instantáneamente. Nam fue el siguiente en ofrecerse como voluntario. Tenía confianza en sí mismo y estaba interesado en cómo se enfrentaría a sus compañeros defensores de la Tierra. Sin embargo, a diferencia de los 2 competidores anteriores, no se agachó en una postura de corredor, sino que simplemente se quedó allí con los ojos cerrados, buscando su centro. La mayoría de los de la Fuerza Azul susurraban entre sí sobre lo novato que debía ser Nam, entre otras cosas. El maestro Rossi no pudo evitar sonreír con sorna al oír los susurros, aunque sabía de lo que Nam era capaz por su experiencia en el 21 Torneo Mundial de Artes Marciales, y en cuanto dijo adelante, todos los presentes también vislumbraron de qué pasta estaba hecho. Con un tiempo de 6,15 segundos, casi tan rápido como el resultado promedio del maestro Rossi, Nam demostró una velocidad nunca antes vista por nadie, salvo por unos pocos artistas marciales de élite, y la estrella impresionó a los fanáticos del Torneo Mundial de Artes Marciales, para quienes las últimas 2 rondas fueron poco más que borrones en movimiento. La mayoría de Blue Force estaba atónito,
con los ojos desorbitados y la boca abierta, intentando asimilar el hecho de que el hombre que estaba frente a ellos acababa de batir el récord mundial por casi 3 segundos. La Fuerza Azul hizo su mejor esfuerzo en la carrera, pero la mayoría quedó entre 10,5 y 11 segundos, solo el capitán Meditrain llegó a acercarse a los tiempos del dúo más rápido de la unidad con un tiempo de 10,1 segundos, que en algunos aspectos fue más impresionante que los tiempos de su subordinado debido a su enorme tamaño. Kiki estaba absorto haciendo una serie de flexiones a un solo brazo para la penúltima manga, así que Bora arrancó primero. La mayoría de la Fuerza Azul se reía disimuladamente, confiados en que el gigante no sería capaz de acelerar su musculoso cuerpo lo suficiente como para alcanzar los 12 segundos. Una vez más, se equivocaron. Bora se lanzó como un rinoceronte a la carga por el campo en cuanto el maestro Rossi dio la señal de salida. Logró un impresionante tiempo de 7,2 segundos, aún muy por encima del récord mundial oficial. Kiki, es tu turno, gritó el maestro Rossi, interrumpiendo la cuenta para su segunda serie de la mañana. Le dirigió una mirada fulminante que casi lo hizo estremecer, pero aún así se puso en posición de sprint. Quería pasar las pruebas preliminares lo más rápido posible para comenzar el entrenamiento. Fue un borrón para la mayoría de los hombres allí presentes, con un tiempo de 5,8, lo que sorprendió incluso al maestro Rossi. ¡Increíble! Ya es casi tan rápida como yo. Bueno, esos fueron tiempos impresionantes, realmente impresionantes. La mayoría de ustedes ya están en las limitaciones humanas normales, aunque algunos ya están superándolas en este momento. La primera parte del entrenamiento consistirá en superar estas limitaciones. Les daré un ejemplo por si algunos aún no lo han asimilado, dijo el maestro Rossi mientras se quitaba el nuevo caparazón de tortuga, más pesado, que había usado desde la noticia de la muerte de Goku, le lanzaba el cronómetro a Nam y comenzaba a estirarse mientras caminaba por el mismo punto de partida que todos los demás. Nam gritó ya y Rossi se desvaneció. Llegó con un tiempo de 5,2 segundos. Para sorpresa de casi todos los presentes, ni siquiera quienes sabían de su poder esperaban que fuera tan rápido, excepto Nam, por supuesto, quien había visto al maestro Rossi pelear en la final del torneo mundial de artes marciales contra Goku. Tras escuchar su tiempo, el maestro Rossi se alegró al notar que su tiempo había mejorado en la última década. Ahora, empezó a decir el maestro Rossi antes de ser interrumpido, ¿tengo una oportunidad también? Preguntó una voz con un fuerte acento desde atrás. Todos se giraron al instante para ver al Rey Chapa de pie. Ah, Rey Chapa, me preguntaba cuándo llegarías. Sí, también podemos cronometrarte, respondió el maestro Rossi, ansioso por ver cómo se desempeñaba su último y más prometedor alumno. El Rey Chapa se convirtió en un borrón al llegar con un tiempo de 5,5 segundos, lo que sorprendió a todos, menos al maestro Rossi. El ermitaño Tortuga sabía que el Rey Chapa estaba al menos cerca de su nivel después del 23er torneo de artes marciales y, al parecer, había seguido entrenando sin descanso durante los años transcurridos. Impresionante, Rey Chapa. Creo que tendré que conseguir caparazones más pesados después de hoy, pero por ahora me servirán estos, dijo antes de acercarse a la casa y levantar una enorme pila de caparazones de tortuga, lo que le costó mucho esfuerzo incluso a él. Antes de acercarse y dejarlos delante de sus alumnos. Bien, quiero a los 5 en los tanques de 22 kilogramos. El capitán Meditrain puede tener uno de 34 kilogramos. Nam y Bora pueden tener tanques de 45 kilogramos. Y Kiki y Chapa pueden tener 2 de mis tanques personales, que pesan casi 90 kilogramos, dijo antes de empezar a estirarse, mientras sus alumnos lo miraban confundidos. Al darse cuenta, dijo. Bueno, apúrense y pónganselos para que podamos empezar a entrenar. Esto impulsó de inmediato a Kiki a actuar, lo que a su vez hizo que los demás siguieran su ejemplo. ¿Y ahora qué? Preguntó molesta por lo lento que estaba el maestro Rossi con el entrenamiento esa mañana. Bueno, primero, calentemos con un trote ligero para que se acostumbren al peso adicional, respondió el maestro Rossi antes de empezar a trotar por el sendero a un ritmo justo para incomodar a los ahora lastrados luchadores. Corrieron casi 8 kilómetros sin parar, antes de que el maestro Rossi finalmente se detuviera. A lo largo del camino, habían hecho zigzags, saltos, elevaciones de rodillas y patadas en el trasero, todo lo cual hizo que incluso los más fuertes comenzaran a sentir el ardor en las piernas. Bueno, ya basta de correr por ahora, dijo el maestro Rossi mientras recuperaba el aliento. Es hora de subir unas escaleras, dijo mientras comenzaba a subir una montaña entera, con Kiki pisándole los talones, y la fila individual de los demás detrás.
En cuanto terminaron de subir, volvieron a correr, tras cruzar un barranco enorme por un puente de troncos. En total, el grupo tardó casi 3 horas en completar la carrera, al final de las cuales todos se desplomaron en el suelo jadeando, incluido el maestro Rossi, quien nunca antes había corrido con su nuevo caparazón de tortuga, más pesado. De acuerdo, creo, deberíamos tomarnos un pequeño descanso. Logró decir entre jadeos. Recibió principalmente gruñidos como respuesta. El breve descanso duró la siguiente media hora. Kiki fue la primera en volver a la acción, forzando a su cuerpo a retomar sus flexiones con un solo brazo, solo que esta vez con el peso adicional de su caparazón de tortuga. Poco después, el maestro Rossi ordenó un descanso y reunió a todos para discutir la siguiente parte del entrenamiento. Buen trabajo en la carrera. Todos se mantuvieron mejor de lo esperado. Para la siguiente parte del entrenamiento, los dividiré en 2 grupos. Como algunos ya tienen la fuerza suficiente para canalizar ki con facilidad, empezaré a enseñarles el arte secreto. El resto seguirá fortaleciéndose e intentando acortar distancias. Todos tenían una idea de cómo se desarrollarían los 2 grupos, pero eso no significaba que todos estuvieran de acuerdo. Nam, Bora, Kiki y Kim Chapa, mientras dirijo al capitán y a sus hombres a la siguiente parte del entrenamiento, me gustaría que participaran en un entrenamiento a 4 bandas para que se familiaricen con guerreros de su calibre. Sin embargo, justo a tiempo, el capitán objetó de inmediato. Mis hombres y yo somos la unidad de élite de las fuerzas especiales de la EXF. Estamos aquí solo por una razón. Aprender la técnica que, según el rey, será útil contra los invasores, así que nos la enseñarás ahora y deja de tratarnos como a un bebé. Meditrain exigió, dando un paso hacia el maestro Rossi para intentar intimidarlo y obligarlo a obedecer. Tú y tus hombres son fuertes, lo admito, pero desafortunadamente ninguno de ustedes es lo suficientemente fuerte como para controlar el uso de su ki a un nivel adecuado para que esa parte del entrenamiento les sea útil todavía. El maestro Rossi respondió con calma, lo cual no era la respuesta que el capitán esperaba. Al extender la mano para agarrar a su supuesto maestro por la camisa para intimidarlo aún más, el anciano desapareció de la vista como si estuviera hecho de aire. De repente, una voz a sus espaldas lo sorprendió. ¿Qué tal si te hago un trato? Si tú o alguno de tus hombres me toca en los próximos 10 minutos, te dejaré entrenar con los demás por la vía rápida para aprender la técnica, y si fallas, seguirás mi entrenamiento a mi manera sin más quejas. El maestro Rossi tenía una expresión severa. No quería retrasar el entrenamiento para enseñar humildad a sus nuevos alumnos, pero parecía que así ahorraría tiempo a largo plazo. El capitán Meditrain se burló del desafío que le presentaba el maestro Rossi, ignorando por completo que el maestro Rossi podía completar los 100 metros planos en la mitad de su tiempo. Podré alcanzarte fácilmente, anciano, sin la ayuda de ninguno de mis hombres. Y con eso, el gigante se abalanzó sobre Rossi, solo para atravesar la imagen residual del maestro Rossi y estrellarse contra el suelo. Pero esta pequeña vergüenza no detuvo al corpulento gigante, que corrió tras él una y otra vez, para diversión de la mitad del grupo y disgusto de la otra mitad. A mitad del tiempo asignado, el capitán Meditrain finalmente cedió parcialmente y ordenó a sus hombres que intentaran atrapar también a Rossi. Esto simplemente hizo la situación más divertida para los 4 estudiantes indisciplinados, ya que los supuestos soldados de élite chocaron entre sí al pasar tras imágenes de un anciano, entre otras cosas. Finalmente se acabó el tiempo, y la Fuerza Azul quedó completamente avergonzada. El maestro Rossi finalmente se detuvo y observó a sus ahora avergonzados estudiantes y a su irritado comandante. Bueno, les daré unos minutos más para que recuperen el aliento antes de comenzar su entrenamiento. El capitán Meditrain respondió con una mirada fulminante. No, empecemos ahora, no me dejaré mimar. Estaba furioso con su desempeño, y si el anciano podía hacerlos tan rápido, quería terminar el entrenamiento cuanto antes. Está bien, entonces sígueme, dijo el maestro Rossi antes de volver a trotar lentamente. Tuvieron que correr casi medio kilómetro más cuando llegaron a un gran campo abierto con un granjero anciano de pie en el centro. Ah, señor. Rossi, puntual como siempre, me alegra verlo de nuevo, saludó con una gran sonrisa al recordar la última vez que su conocido le había traído estudiantes. Al acercarse el grupo, se giró hacia los jóvenes reunidos a su alrededor e hizo una reverencia diciendo: solo quería agradecerles de antemano todo su arduo trabajo, y gracias, señor Rossi, por pensar de nuevo en mí. Se lo agradezco mucho, antes de enderezarse y alejarse sin obtener respuesta de los hombres confundidos que allí estaban.
Maestro Rossi, ¿de qué nos agradecía? Preguntó el capitán Meditrain, con recelo ante la adición del anciano de por adelantado a su agradecimiento. El maestro Rossi se giró con una sonrisa cómplice en el rostro, la misma media sonrisa que los miembros de la Fuerza Azul aprendieron rápidamente que significaba dolor y sufrimiento para ellos. Nos estaba agradeciendo porque ustedes 6 pasarán el resto del día arando estos campos con sus propias manos, dijo con claridad, como si el razonamiento fuera completamente obvio. El capitán Meditrain se enfureció de inmediato. ¿Cómo es que vamos a arar los campos con nuestras propias manos? Somos soldados de élite, no granjeros. Dijiste que nos enseñarías a combatir a estos supuestos invasores superpoderosos. ¿Qué nos enseñaría este trabajo manual? Gritó el capitán, convencido de que el anciano había perdido la cabeza. El resto del escuadrón expresó opiniones similares. ¿Te enseña? No te enseña nada, lo que hace es darte la oportunidad de aumentar tu fuerza física y resistencia de forma fácil de repetir. Creo que ya hemos hablado bastante. Los Saiyajin estarán aquí en menos de 51 semanas, así que es hora de empezar, a menos que, claro, estés faltando a tu palabra y yo esté perdiendo el tiempo hablando contigo. Respondió el maestro Rossi, dejando claro que ya no toleraba las insolencias del capitán. No, soy hombre de palabra, pero más te vale no hacernos perder el tiempo, o te arrepentirás, dijo el capitán Meditrain intentando animar su ego, aunque después de los 2 últimos días de experiencia, empezaba a creer que no podría cumplir su amenaza. No se preocupen, mientras intenten superar sus límites, no será una pérdida de tiempo, pero si no lo hacen, me arrepentiré de haber perdido el mío intentando entrenarlos. El maestro Rossi respondió, lanzando un desafío a todos. Bueno, los dejo a todos para que empiecen a ver cómo están los demás. Y con eso, se dio la vuelta y comenzó a trotar en dirección contraria una vez más. Toda la unidad se volvió inmediatamente hacia el capitán para recibir órdenes, él por su parte gruñó con frustración pero ordenó escucharon al hombre, pongámonos a trabajar antes de comenzar a cavar una fila él mismo, seguido poco después por sus hombres. Cuando Rossi regresó con los demás, el combate se estaba calentando, ya que Bora y Nan se concentraban el uno en el otro mientras Kiki y el Rey Chapa intercambiaban golpes. Observó el intercambio un momento, haciendo un recuento mental de lo que cada uno podía mejorar. Después de unos minutos más, decidió que era suficiente. Muy bien, es hora de la lección más importante que tengo que enseñarles, por favor, reúnanse, anunció de repente, despistando a la mayoría. Cuando se reunieron, se sentó y cruzó las piernas, indicándoles que siguieran su ejemplo. El primer paso hacia el entrenamiento que realmente nos hará útiles contra los invasores es aprender a acceder conscientemente a su ki. Es una tarea muy difícil de realizar correctamente, así que sospecho que a la mayoría les llevará varios días como mínimo lograrlo. Antes de siquiera empezar a buscar, deben aquietar la mente y estar completamente en sintonía con su propio cuerpo. Una vez en sintonía con su cuerpo, podrán encontrar su energía. Una vez que la encuentren, es simplemente cuestión de canalizarla lentamente a través de sus brazos hasta el punto entre ellos, dijo el maestro Rossi antes de cerrar los ojos, que nadie podía ver debido a sus gafas de sol, y comenzó a enfocar su energía hacia sus manos. En un instante, una pequeña bola de luz se formó entre sus manos. Ninguno de los presentes se sorprendió mucho, ni por sus presentaciones anteriores ni por su contacto previo con Goku. Tras retener la energía un momento, asegurándose de que todos la vieran, la liberó y se desvaneció casi al instante. ¿No les parece nada? ¿Por qué no lo intentan? Dijo mientras los observaba expectante. Todos se sorprendieron por lo vaga que fue su descripción de lo que tenían que hacer, pero decidieron intentarlo y ver qué tal les iba. En cuestión de segundos, el Rey Chapa comenzó a sentir la energía que emanaba de sus palmas. Una sonrisa victoriosa se dibujó en su rostro al abrir los ojos y ver una bola de energía aproximadamente del mismo tamaño que la del maestro Rossi brillando entre sus manos. El maestro Rossi estaba asombrado. Sospechaba que Chapa sería el primero en dominar esta parte del entrenamiento, pero dominarla en tan solo unos segundos era increíble. Salió de su asombro cuando su casi igual dijo, «Ahora puedo aprender el Kamehameha, ¿verdad?», dijo el Rey Chapa mientras dejaba que la bola brillante se apagara. Los demás detuvieron sus intentos para maravillarse con la luz que se desvanecía mientras su camarada hablaba. El maestro Rossi se acarició la barba un momento antes de responder. «Bueno, supongo que ese es el siguiente paso lógico en tu entrenamiento.
El maestro Rossi se levantó de un salto y le indicó que lo siguiera. Volveré a ver cómo están los demás en una hora mientras pongo al Rey Chapa a trabajar en la siguiente serie y reviso el progreso de los demás. Se dirigió al océano y lo contempló durante unos segundos antes de volverse hacia el hombre que era tanto su contemporáneo como su alumno. Antes de empezar, quiero advertirte que esta técnica me llevó 50 años dominarla la primera vez. Con ella tendrás un poder increíble. Yo mismo hice estallar la luna usándola antes, así que conlleva una gran responsabilidad. El Rey Chapa asintió de inmediato, indicando que lo había comprendido. Bien, usar la onda Kamehameha es similar a generar la pequeña bola de ki, pero a una escala mucho mayor. Para que sea útil, debes concentrar mucha más energía en el punto entre tus manos. Por eso es útil el conjuro. Permite que tu cuerpo se acostumbre a recolectar energía inconscientemente. El maestro Rossi dijo que adoptó la postura habitual mirando hacia el océano. Kamehameha. Comenzó mientras se formaba una gran esfera de energía. Kamehameha. Cuanto más repetía el conjuro, más grande se hacía la esfera. El Rey Chapa podía sentir la energía que irradiaba la esfera contra su piel. Era increíble. ¡Ah, ah! Gritó el maestro Rossi mientras una columna de energía se disparaba hacia el océano, formando dos muros de agua a cada lado del haz. El Rey Chapa no pudo evitar quedarse mirando, asombrado por la potencia del ataque. Era realmente increíble, e incluso cuando lo terminó, no encontró palabras para comentarlo. El maestro Rossi se giró y preguntó, ¿te gustaría intentarlo? El Rey Chapa se quedó atónito. ¿Era eso todo lo que había que hacer? Intentarlo. Posiblemente fue interrumpido antes de que pudiera continuar. La mejor manera de aprender la técnica es simplemente practicarla y no pensar demasiado en ella. Así es como la han aprendido la mayoría de mis alumnos, desde Goku en adelante. Dijo el maestro Rossi, indicándole al Rey Chapa que intentara el ataque. El Rey Chapa asintió antes de adoptar la postura que el maestro Rossi había adoptado hacía un momento. Despejó su mente como antes y comenzó a dejar fluir el poder de su interior. Kamehameha, Kamehameha. Gritó, tardando menos en mantener el cántico que el maestro Rossi, ya que era su primera vez y no quería exagerar. Los resultados fueron espectaculares. Un pilar de energía, aún más grande que la mitad del tamaño de la explosión del maestro Rossi, salió disparado, atravesando la enorme ola de rebote que se había formado tras la detonación del ataque del maestro Rossi en el océano. Cuando terminó, el Rey Chapa no pudo evitar notar que el ataque había hecho un buen trabajo drenándolo, a diferencia de sostener la pequeña bola de luz, ya que comenzó a disminuir su jadeo que acababa de darse cuenta que había estado haciendo. ¡Qué bien! Tuviste un primer intento impresionante. Probemos algunos más para ejercitarnos antes de revisar a los demás, dijo el maestro Rossi antes de volver a la posición inicial y empezar a aumentar su poder. Antes de disparar otra ráfaga, ambos lograron un ritmo de disparos para destruir las olas que el otro había creado, salvando así a la isla de sufrir daños considerables. De vuelta cerca de la casa Kami, el trío permaneció sentado con los ojos cerrados durante unos minutos intentando despejar la mente. Nam, que ya había recibido formación en meditación, lo estaba pasando bien. Bora no tenía mucha experiencia formal en mediación, pero su vida casi solitaria le otorgaba mucha disciplina mental, así que la tarea también le resultó bastante fácil. Ahora solo les quedaba localizar los núcleos de su energía. Kiki, por otro lado, tenía que lidiar con una mente que nunca estaba del todo clara. Cada vez que intentaba relajarse, cada vez que bajaba la barrera mental que le impedía derrumbarse, todas las emociones reprimidas la asaltaban como el día anterior, cuando estaba demasiado cansada para seguir combatiéndolas. Su frustración seguía aumentando cuanto más permanecía allí sentada. El maestro Rossi decidió darle al Rey Chapa un tiempo para recuperarse, así que corrió hacia donde la Fuerza Azul estaba trabajando arduamente en su trabajo de campo. Era evidente que algunos de los miembros más débiles del escuadrón comenzaban a cansarse, ya que se movían relativamente lento en comparación con los demás, especialmente el capitán Meditrain, quien parecía estar completamente entregado a la tarea. Esto le dibujó una pequeña sonrisa. Tal vez lograría comunicarse con el capitán después de todo. Decidió no molestarlos y luego corrió hacia el otro grupo para comprobar su progreso. Todos habían estado sentados allí en silencio durante más de una hora, antes de que de repente Nan sintiera que lo había logrado, abrió los ojos lentamente mientras miraba fijamente una bola azul brillante de su propia energía, el sonido crepitante que hizo que tanto Bora como Kiki abrieran los ojos sorprendidos por el brillo repentino.
El maestro Rossi estaba sorprendido. Increíble, mis estudiantes siguen superando las expectativas, pensé que al menos se necesitarían algunos intentos para que alguien obtuviera algún resultado, pero logró acceder a su energía la primera vez, esperaba que el rey Chapa pudiera ser capaz de la hazaña, pero eso fue porque ya había dominado una técnica que requiere el uso consciente del ki solo que de una manera diferente. Muy bien, Nam. La voz del maestro Rossi rompió el silencio que había reinado en la zona durante la última hora. Todos se sorprendieron de que el maestro Rossi hubiera llegado justo cuando Nam había completado esa parte del entrenamiento. Sinceramente, no esperaba que nadie más descubriera cómo acceder a su ki en un par de días. ¿Cómo van ustedes dos? Preguntó el maestro Rossi a Kiki y Bora. Bora fue el primero en responder. Creo que me estoy acercando. Antes de que Nam lograra su gran avance, apenas empezaba a rastrear cómo fluía la energía por mi cuerpo. Esta era otra prueba del rápido avance de su alumno. El maestro Rossi se asombró al ver que a este ritmo todos sus alumnos avanzados estarían a punto de alcanzarlo en cuestión de días. ¿Y tú, Kiki? Preguntó, esperando resultados similares. Kiki respondió a su pregunta con una mirada furiosa, seguida de un gruñido frustrado. ¿Cómo demonios se supone que voy a encontrar mi ki si no me dices dónde buscar? Una mirada enloquecida en sus ojos mientras apenas se contenía de atacar a su maestra. ¿Escuchaste lo que les dije a los demás también? Tal vez no lo estás pensando de la manera correcta. Aquí es tu energía vital que ya fluye por todo tu ser, todo lo que tienes que hacer es aprender a controlar el flujo una vez que lo encuentres. Respondió alejándose unos pasos de la mujer potencialmente volátil. Sí, ya lo dijiste, pero ¿cómo lo encuentro? Gritó, haciendo que los tres hombres que la escuchaban se encogieran. El maestro Rossi empezó a sudar profusamente, pues no quería que una mujer le diera una paliza cuando ni siquiera las había manoseado, mirado fijamente ni realizado ninguno de sus otros movimientos habituales. Ya te lo dije, tienes que despejar completamente tu mente y. Lo interrumpieron justo cuando daba otro medio paso por si ella atacaba. ¿Cómo puedo despejar mi mente cuando mi marido está muerto y mi bebé a secuestro? Gritó de nuevo, esta vez saltando y acercándose a él con paso firme. La mente de Rossi estaba a 1000 por hora cuando una mujer empezó a gritar. Normalmente significaba que el dolor llegaría pronto. Finalmente, pensó en algo que podría salvarlo. Podía sentir la agitación emocional que se había manifestado la noche anterior hirviendo bajo su superficie. Claramente, eso era lo que le impedía despejar la mente. La única forma de acceder a tu ki es despejando tu mente, y la única forma de hacerte lo suficientemente fuerte para luchar contra los Saiyajin es aprendiendo a dominarlo. Pero antes de poder luchar contra ellos, primero debes vencer tus propias emociones. Sé que eres capaz, Kiki, porque estás decidida. No dejarás que nada te impida salvar a tu hijo, dijo el maestro Rossi intentando que Kiki dejara de concentrarse en la ira dirigida hacia él y se concentrara en la determinación de salvar a su hijo. Parecía funcionar, pues dudó al dar el siguiente paso, antes de suspirar frustrada. Más te vale tener razón, murmuró mientras volvía a sentarse, cruzando las piernas de nuevo para intentar encontrar su centro, como él le había dicho antes. Vaya, esquivé una bala allí, pensó Rossi para sí mismo, sorprendido de que todavía estuviera vivo en ese momento. De repente un pensamiento de autoconservación cruzó su mente. Será mejor que me aleje de ella en caso de que se frustre de nuevo, antes de alejarse corriendo, haciendo un gesto a Nam, dejando a Kiki para que encontrara su camino a través de sus propios bloqueos mentales, y ahora sola con ella. Después de darle al nuevo usuario de ki la misma descripción básica que le había dado al Rey Chapa y comenzar con el entrenamiento, que el Rey Chapa estaba reiniciando cuando llegaron, decidió hacerle otra visita a la Fuerza Azul. Al comenzar a caminar de regreso al campo donde había dejado a la Fuerza Azul, notó a lo lejos que solo un miembro de la Fuerza Azul seguía en movimiento. La gigantesca figura del Capitán Meditrain era fácil de reconocer, y también era evidente que apenas se movía. Los demás yacían en el suelo, jadeando con dificultad. Estaba orgulloso del progreso que habían logrado en el campo ese día y les dijo que habían terminado por el momento. Después de regresar al grupo de los nuevos maestros de la Ola Kamehameha, y pasar una parte considerable de la tarde entrenándose, mientras alcanzaba su máximo durante este periodo, lo que terminó agotándolo mucho más rápido, no estaba acostumbrado a mantener su forma voluminosa. Cuando sintió que no podía soportar otra ola, los despidió por el momento para que pudieran comer y recargar energías.
Sin embargo, antes de unirse a ellos, necesitaba hacer una visita rápida al campo donde había dejado a Kiki y Bora meditando. Se movía relativamente lento para poder conservar energía para escapar en caso de que Kiki todavía estuviera frustrada. Cuando regresó al pequeño campo que le había dejado a la mujer amazónica, se encontró con una visión que era lo último que esperaba. Kiki y Bora ya no estaban sentados en el suelo meditando, sino que ambos se disparaban rayos amarillos gemelos, intentando empujarse mutuamente hacia atrás. El maestro Rossi se sorprendió no solo de que aparentemente derribara sus barreras mentales, sino de que además lograra un control de su ki tan avanzado en tan solo un par de horas que podía controlar 2 rayos a la vez, una hazaña realmente asombrosa para un principiante. Increíble, empezó a decir el maestro Rossi antes de que una enfadada Kiki se girara para encararlo, furiosa, gritando. Ya era hora de que volvieras. Llevamos casi 1 hora aquí sosteniendo estos rayos para no hacerme perder más tiempo. Enséñame el ataque ahora para que pueda empezar el entrenamiento de verdad. Gritó, lo que lo hizo retroceder lo más rápido posible. De acuerdo, te enseño, dijo el maestro Rossi, agitando los brazos al frente, indicando su rendición a sus exigencias. Mientras seguía lentamente a Kiki, todavía furioso, de regreso a la orilla del océano, no pudo evitar imaginar lo que traerían los próximos meses, su mente no predijo un futuro feliz para sí mismo. ¿En qué me he metido? Espero que esto valga la pena al final.